Todos hemos visto alguna vez un péndulo de Foucault, pero ¿sabemos cómo funciona de verdad un péndulo? ¿Sabemos cómo funcionan los péndulos esféricos? En este vídeo sacaremos las ecuaciones de movimiento de un péndulo esférico y con ello aprenderemos cómo funciona. Buenos días a todos. Hoy vamos a seguir con la mecánica lagrangiana y vamos a explicar vamos a sacar la ecuación de movimiento de un péndulo esférico. Un péndulo esférico difiere de un péndulo simple en que tenemos tres dimensiones, de tal manera que mientras un péndulo simple completaría o redondearía una circunferencia, como en este caso tenemos un péndulo simple que cuando oscila genera una circunferencia, un péndulo esférico lo que haría sería generar una esfera, porque estamos en tres dimensiones. Entonces nos pueden complicar un poco más los cálculos, pero no especialmente. Así que vamos a realizar el problema y lo vamos a realizar con las ecuaciones de Euler-Lagrange como hemos hecho hasta ahora. Hay que recordar que las ecuaciones de Euler-Lagrange, pues tenemos la derivada temporal de la parcial del lagrangiano respecto de la coordenada generalizada punto menos la parcial del lagrangiano respecto de la coordenada generalizada. Esto es igual a 0. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange y hay que recordar que el lagrangiano efectivamente es la coordenada de la energía cinética menos la energía potencial. Con estas dos expresiones nosotros vamos a completar este ejercicio. Como vemos aquí necesitamos primero el lagrangiano y para sacar el lagrangiano necesitamos la energía cinética y la potencial. La más complicada de todas es efectivamente la energía cinética. Y la energía cinética, como todos sabemos, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que no la vamos a llamar velocidad al cuadrado, sino que la vamos a llamar la derivada del vector de posición respecto del tiempo al cuadrado. Esta es nuestra energía cinética. Estamos desarrollando poco a poco todas las expresiones que vamos necesitando. Entonces vamos a hacer un desarrollo más y lo que necesitamos obtener es básicamente el vector de posición, como hemos hecho hasta ahora. El vector de posición consta de tres coordenadas, x, y z. Tres coordenadas que vamos a pasar a coordenadas polares, porque nos va a resultar mucho más... a coordenadas esféricas, porque nos va a resultar muchísimo más fácil. Esto es un péndulo esférico que rodea o que completa una esfera, por tanto, este problema se va a resolver de manera mucho más sencilla pasando a coordenadas esféricas. Antes de nada vamos a comentar lo que ya hablamos en su día y fue sobre los péndulos, sobre los grados de libertad, ligaduras, etc. ¿Y eso por qué lo vamos a comentar? Porque nos va a servir para todos los ejercicios de mecánica lagrangiana. Este problema, como podemos observar, tenemos una manera de expresar la partícula y es que la podemos expresar en tres dimensiones. La podemos expresar con x, con y y con z. Vale, en este caso estoy en coordenadas cartesianas, pero si las pasamos a coordenadas esféricas también sería en tres coordenadas. Es decir, estamos en un espacio tridimensional. ¿Y tenemos cuántas ligaduras tenemos? Aquí podemos observar que tenemos principalmente una sola ligadura, el radio al que está unido la partícula, porque la partícula está unida a una barra, que es el péndulo, que es lo que oscila, a una barra, a un hilo, a lo que sea, y es precisamente eso lo que hace que la partícula pueda desplazarse libremente, pero siempre con la ligadura del radio, no puede irse más allá de lo que este radio le permite. Por tanto, tenemos una ligadura. Es decir, tenemos 2 grados de libertad en nuestro problema. Como tenemos 2 grados de libertad, nos van a quedar aquí en nuestra ecuación de Euler-Lagrange 2 ecuaciones de Euler-Lagrange y por tanto 2 ecuaciones de movimiento del péndulo esférico. Ahora bien, nosotros tenemos las coordenadas cartesianas. Entonces, si las queremos pasar a coordenadas polares todo el mundo sabe que constan de 3 puntos, de un radio r, de un ángulo phi y de un ángulo θ. Entonces, estas son las coordenadas esféricas con las que vamos a trabajar. Como sabemos que esta coordenada esférica, que es el radio, es una ligadura, permanece siempre constante, evidentemente las dos coordenadas que van a generarnos 2 ecuaciones de movimiento, los 2 grados de libertad, van a ser phi y θ, que son estas dos de aquí. Una vez dicho esto, ya podemos empezar a jugar con las coordenadas y a obtenerlas. Lo primero que vamos a sacar es la coordenada de x. ¿X qué es? O sea, nosotros vemos que la partícula está en esta posición y nosotros queremos sacar x. Esto va a ser un poco complicado de visualizar, pero si lo visualizáis y queda bastante claro, os va a servir para siempre. Entonces, aquí nosotros lo que estamos viendo es el péndulo desde arriba. Estamos viendo el plano XY. Bueno, antes de comenzar con esto, quiero que quede claro este dibujo de aquí. Este dibujo de aquí nos queda a todos claro. Este dibujo lo que muestra es el péndulo
el péndulo, o sea, el hilo de radio R al que está unido la partícula, que oscila con un ángulo θ en torno al eje Z, con un ángulo θ. Y luego, a la vez, yo estoy generando aquí una prolongación de este péndulo, pero que en realidad este péndulo tiene un propio plano XY, ¿vale? Yo lo que estoy generando es una prolongación de este péndulo que gira con un ángulo phi respecto al eje X, es decir, gira de manera circular. Vamos a ver, una cosa que quede clara, yo aquí estoy generando una prolongación para que se vea bien, pero aquí donde está girando ya tiene un propio plano XY, es decir, yo aquí donde está girando ese péndulo ya está girando en un plano XY, que sería este plano de aquí. Lo que pasa es que yo lo he prolongado para que se vea mejor, pero ahí ya estaría girando. Eso queda claro, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer yo ahora va a ser visualizar un poco mejor esto. Nosotros estamos viendo el péndulo desde arriba. Estamos viendo el péndulo desde arriba aquí. Estamos viendo el plano XY. Entonces, nosotros estamos obteniendo un radio ρ, que es esa prolongación, que es este radio ρ de aquí, con un ángulo phi. Con un ángulo phi. Este es el radio ρ con un ángulo phi. Entonces, ¿X qué es? X, evidentemente, aquí es ρ por el coseno de phi. Por el coseno de phi. Pero hay un problema, y es que esto no es un péndulo simple, es un péndulo esférico. Por tanto, tenemos que tener en cuenta esta otra coordenada, la coordenada θ. ¿Y qué relación hay entre phi y la coordenada θ? La relación es principalmente la siguiente. Vamos a visualizarlo otra vez tridimensionalmente y vamos a ver cómo nuestro péndulo que está aquí, el θ que genera es en realidad esto. O sea, el θ que genera, perdón, el ρ que genera, que tenemos abajo, es en realidad esta parte de aquí. Esta parte de aquí, respecto a un plano XY que es esta parte de aquí es lo que genera ese ρ. Esta parte en negro es este ρ de aquí. No sé si lo vemos gráficamente. Voy a expresarlo un poco mejor. Nosotros, evidentemente, aquí tenemos un péndulo, la partícula que está en ese plano XY y tiene el ángulo phi y este radio ρ. Pero si lo que nosotros queremos hacer es expresarlo de manera tridimensional, nosotros necesitamos una relación con el ángulo θ, porque es que el péndulo no se mueve en un plano. Entonces, si nosotros lo que tenemos es este péndulo de aquí, nuestro ρ, que es este ρ de aquí, nuestro ρ es en realidad esto de aquí. Nuestro ρ es la unión con el eje Z. Con el eje Z, pero moviéndose en el plano XY. ¿Y cuál es el plano XY? El plano XY que tenemos aquí es este, porque es este plano. Vale, no es, a ver, efectivamente no es este plano de aquí, pero es un paralelo al plano XY, porque luego la distancia se mide en la altura, que es Z, pero es un plano. Entonces, si aquí lo que nosotros tenemos es el eje X, que sería esto de aquí es el ángulo phi, y esto de aquí es ρ. Pero esto de aquí es R, porque esto de aquí es R y este otro ángulo de aquí es θ, que entonces es efectivamente lo que tenemos aquí. Aquí tenemos una prolongación, pero si aquí lo viésemos de esa manera, aquí tendríamos pues el plano XY, de tal manera que esto sería X, esto sería Y, y este ángulo de aquí sería phi, que sería este ángulo de aquí. No sé si ha quedado más o menos claro. Espero que sí. Esto es muy visual, entonces es cuestión de irlo viendo. Así que lo que vamos a hacer, o lo que vamos a decir es que efectivamente, si lo que nosotros tenemos, y vamos a verlo de otra manera, lo que nosotros tenemos es, dibujando pues un triángulo, tenemos que esto es R, esto es ρ y esto es el ángulo θ. Por tanto, ρ, ¿qué es? ρ es igual a R por el seno de θ. Sustituyendo aquí el ρ tendríamos que el ρ es R por el seno de θ por el coseno que ya teníamos, que sería coseno de phi. De tal manera que
esto en nuestra expresión, que es la expresión de la x, evidentemente obtendríamos r seno de tita coseno de phi. Esto para la x. Para la y, efectivamente es más de lo mismo. Tendríamos que la parte del rho sigue siendo r por seno de tita, pero la parte del phi ya no sería coseno, ya no sería esta parte de aquí, sería esta parte de aquí, y esta parte de aquí es el seno. Por tanto, lo que tenemos en la y es r seno de tita seno de phi. Y la coordenada z es única y exclusivamente esta coordenada de aquí. Y esta coordenada de aquí es r coseno de tita. Por tanto, tendríamos r coseno de tita. Y esta sería nuestro vector de posición r en coordenadas esféricas. Que efectivamente tenemos un vector que es este en coordenadas esféricas, es decir, tenemos un vector que depende pues de r de tita y de phi. Así que una vez hecho esto, que era la parte más difícil, ya solo nos quedan hacer los cálculos. Y los cálculos es que después de este vector de posición necesitamos derivarlo para obtener la velocidad. Entonces, eso ya directamente es hacer derivadas. Así que vamos a proceder a hacer las derivadas, aunque yo os lo voy a simplificar un poco para que no os resulte muy peñazo. Hacer la derivada de esto es hacer la derivada de cada uno de estos vectores, pero la derivada temporal. Entonces, evidentemente, de la primera parte, pues nos acabaría quedando. De esta primera parte hacemos la derivada y nos acaba quedando menos r por phi punto por seno de phi por seno de tita. Esta es la primera parte. Más r coseno de phi tita punto coseno de tita. La segunda, la y, pues más de lo mismo. Hacemos la derivada y nos queda r phi punto coseno de phi seno de tita más r tita punto seno de phi coseno de tita. Y la derivada de la tercera, que es pues menos r tita punto seno de tita. Esta es la derivada del vector de posición. Esta es la velocidad. Una vez hecha la velocidad, lo que tenemos que hacer es sacar la velocidad al cuadrado, que esta posiblemente sea la parte más complicada o más laboriosa de todas, que es sacar la velocidad al cuadrado. Es decir, lo que tenemos que hacer es con este vector velocidad multiplicar este vector velocidad, que sería pues, r punto, escalarmente por sí mismo, por otro vector velocidad, que es el mismo. Entonces sería hacer esta primera parte por esta primera parte, más esta segunda parte por esta segunda parte, más esta tercera parte por esta tercera parte. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Esta es la expresión de la velocidad al cuadrado. Parece una locura, la verdad, no os voy a engañar. Parece una expresión súper difícil de sacar. Pero bueno, vamos a ir poco a poco desarrollándola, a ver si encontramos, a ver si podemos simplificarla de alguna manera. Así por lo pronto se me ocurre una cuestión. Y se me ocurre que menos 2r cuadrado, toda esta expresión de aquí, seno, seno, coseno, coseno, se simplifica con más 2r cuadrado, los dos ángulos punto, coseno, coseno, seno, 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 seno. Entonces esta expresión y esta expresión se nos va. Por otra parte, nos queda, tenemos aquí r cuadrado, phi punto cuadrado. Y aquí tenemos otro r cuadrado, phi punto cuadrado. Y tenemos que también tienen factor común seno cuadrado de tita y aquí seno cuadrado de tita. Así que, evidentemente yo aquí lo que haría sería sacar esto como factor común. Y aquí que tenemos como en los dos apartados tenemos seno cuadrado de phi y coseno cuadrado de phi. Seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es 1. Por tanto, eso ya está. Se queda así. Por otro lado tenemos aquí r cuadrado, tita punto cuadrado, coseno cuadrado de tita. Y aquí tenemos r cuadrado por tita punto cuadrado por coseno cuadrado de tita. Pues escribimos r cuadrado
más tita punto cuadrado por coseno cuadrado de tita. Y tenemos también, pues eso, que los factores son coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Coseno cuadrado más seno cuadrado, 1. Por tanto, se nos simplifica aquí. Pero aquí nos queda un r cuadrado, tita punto cuadrado, seno cuadrado de phi. Así que sacamos factor común con este que ya teníamos aquí y nos queda r cuadrado por tita punto cuadrado por seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita. Y eso vuelve a ser 1. Por tanto, esto lo quitamos. De tal manera que al final nuestra expresión de la velocidad nos acaba quedando... Nuestra expresión de la velocidad, la voy a escribir así, bueno, no la voy a escribir así, la voy a escribir como lo he escrito antes. Nuestra expresión de la velocidad nos acaba quedando como r cuadrado tita punto cuadrado más r cuadrado phi punto cuadrado seno cuadrado de tita. Y esta es nuestra expresión de la velocidad. Por tanto, ya tenemos nuestra energía cinética. Y nuestra energía cinética es pues 1/2 de la masa por la velocidad, que es esta expresión de aquí, por la velocidad al cuadrado, r cuadrado tita punto cuadrado más r cuadrado phi punto cuadrado seno cuadrado de tita. El radio al cuadrado se puede sacar como factor común fuera y apaña. Y esta es nuestra expresión de la energía cinética. Y nuestra expresión de la energía potencial, pues es evidentemente la posición en la que se encuentre la partícula. La partícula, bueno, hemos tomado el origen de potenciales aquí, lo podíamos tomar simplemente aquí, donde se agarra el péndulo. Si lo tomamos ahí, esto nos queda negativo. Si lo tomamos aquí, esto nos queda positivo en este sentido. Pero como ya he comentado varias veces que da igual donde tomemos el origen de potenciales, porque luego al derivar las coordenadas generalizadas nos va a quedar 0, da igual donde lo coloquemos. Así que bueno, yo lo voy a colocar donde se ha agarrado el péndulo y voy a decir simplemente pues que la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura. ¿Y la altura qué es? Pues z, r coseno de tita. Vamos a poner el signo menos, pues eso, porque el origen de potenciales yo lo he tomado donde se agarra el péndulo. Y en ese sitio la posición está hacia abajo, o sea, la partícula está hacia abajo, así que, bueno, nos quedamos así, nos da un poco igual. Por tanto, nuestro lagrangiano va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que es nuestra expresión de aquí arriba, menos la energía potencial, que en este caso, pues menos y menos más, pues más mg r coseno de tita. Y este es nuestro lagrangiano. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para sacar con la ecuación de Euler-Lagrange las ecuaciones de movimiento. Hay que recordar que en este caso tenemos dos ecuaciones de movimiento. ¿Y por qué tenemos dos ecuaciones de movimiento? Porque tenemos dos grados de libertad, tanto phi como tita. Entonces, por un lado vamos a sacar la primera ecuación de movimiento, que va a ser, aplicando Euler-Lagrange, va a ser la parcial del lagrangiano respecto de tita menos, bueno, respecto de tita punto, menos la parcial del lagrangiano respecto de tita, igual a 0. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Entonces, parcial del lagrangiano respecto de tita, ¿cuál es? Pues tita lo tenemos aquí en el seno y lo tenemos aquí en el coseno. Es derivar, única y exclusivamente es derivar. Así que nos va a acabar quedando, yo voy a simplificar esto, ¿vale? Lo voy a escribir ya porque es simplemente hacer las derivadas respecto de esa variable que es tita, así que no debería costar mucho. Y nos queda seno de tita, coseno de tita, menos mrg seno de tita. ¿Vale? La derivada está claro, ¿no? La derivada, esta primera parte no nos interesa porque tiene un tita punto, nos interesa esta segunda parte, tenemos que sacar la derivada del seno cuadrado de tita, que es 2 seno coseno, así que lo obtenemos, el 2 se va, nos queda el seno coseno y la otra expresión, que es esto y esto. Y luego de esta otra parte, pues la derivada de coseno de tita es menos seno de tita, así que ya lo tenemos. Y luego por otra parte tenemos que sacar la derivada o la parcial de Lagrange respecto de tita punto, que evidentemente tita punto solo está en esta parte, así que tita punto al cuadrado es 2 tita punto, y con el otro 2 se va y nos acaba quedando masa por el radio al cuadrado por tita punto. Pero esta expresión encima también
la tenemos que derivar temporalmente. Así que la derivamos temporalmente y nos acaba quedando masa por radio por tita 2 puntos. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de Lagrange. Y nuestra ecuación de Lagrange nos acaba quedando que m r cuadrado tita 2 puntos menos m r cuadrado phi punto seno de tita coseno de tita más mrg seno de tita es igual a 0. Simplemente, pues esto lo hemos sustituido ahí y lo tenemos. Así que ahora vamos a hacer simplemente unos despejes. Hay 3 m's, así que las m se van y las r's también vamos a quitar las r's para ponerlo todo en un solo factor y nos acaba quedando que nuestra ecuación es, nuestra primera ecuación de movimiento es tita 2 puntos menos phi punto cuadrado seno de tita coseno de tita más g partido r seno de tita igual a 0. Esta es nuestra primera ecuación de movimiento del péndulo. Pero no es la única ecuación de movimiento que tenemos. Tenemos la otra, porque recordemos que tenemos 2 grados de libertad. Y nuestra segunda ecuación de movimiento va a surgir de la segunda ecuación de Euler-Lagrange. Pero esta vez recordemos que respecto del ángulo phi, que es nuestro segundo grado de libertad. Entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. La parcial de L respecto de phi. ¿Cuál es la parcial de L respecto de phi? Pues vamos a nuestra ecuación, a nuestro lagrangiano. Phi, si no hay ningún phi, no tenemos ningún phi. Como no tenemos ningún phi, esta coordenada es 0. Y a esta coordenada generalizada que no está en el lagrangiano se le denomina coordenada cíclica. Entonces vamos a pasar a la parcial de L respecto de phi punto. ¿Tenemos phi punto? Sí, phi punto sí que lo tenemos. Está aquí. Pues hacemos la derivada respecto de phi punto y nos queda mr cuadrado seno cuadrado de tita phi. Esta es nuestra phi punto. Perdón. Esta es nuestra expresión. Y ahora pues derivamos temporalmente esta expresión, como hemos hecho antes. Derivamos temporalmente esta expresión. Y si derivamos temporalmente esta expresión, pues nos queda lo mismo, pero con tita 2 puntos. Porque es una derivación temporal. Tita 2 puntos. Por tanto, nuestra ecuación de Euler-Lagrange, en nuestro caso, va a ser mr cuadrado seno de tita phi 2 puntos igual a 0. ¿Esto qué significa? Esto significa lo siguiente. Significa que la derivada temporal de esta expresión de aquí es igual a 0. Esto es equivalente a esto, efectivamente, ¿no? Porque básicamente esto es esto. Entonces esto es equivalente a esto. ¿Y esta expresión qué significa? Esta expresión significa que lo que estábamos derivando temporalmente es una constante. Una constante que vamos a llamar pues k. Esto es una constante. ¿Por qué? Porque si la derivada de esta expresión es 0, pues la propia expresión es una constante. Entonces, como la propia expresión es una constante, pues simplemente vamos a desarrollar un poco más esto, a ver qué es lo que nos queda. Pasamos todo lo demás, todo lo que no es phi, que el phi lo vamos a expresar como, el phi punto lo vamos a expresar como phi, diferencial de phi respecto a diferencial de t. Todo lo demás lo pasamos al otro lado y nos acaba quedando que k partido mr cuadrado seno al cuadrado de tita nos queda esto. Y esto pues simplemente resolvemos. El diferencial de t lo pasamos para allá y nos acaba quedando pues el diferencial de phi por un lado y k mr seno cuadrado de tita diferencial de t por otro lado, entre unos ciertos valores. Y aquí, ¿qué es lo que obtenemos? Pues aquí obtenemos que phi de t es igual a k mr cuadrado seno de cuadrado de tita, que esto es una constante respecto del tiempo más otra constante que en este caso pues no la tenemos. Y esto, como
este ángulo depende de una constante y un tiempo, es una dependencia lineal, significa que realiza un movimiento armónico. Ya veremos próximamente más ejercicios de este tipo, pero en principio esto es lo que estamos haciendo, porque estamos sacando la ecuación de movimiento en torno a un grado de libertad, que es phi. Luego tenemos aquí esta ecuación de movimiento en torno a tita, pero en este caso en torno a phi. Así que ya este es todo el ejercicio. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil y que hayáis aprendido bastante. Si tenéis cualquier tipo de duda o queréis que haga algún tipo de cuenta que me he podido saltar porque son triviales, pues me lo decís o me escribís un comentario, me lo ponéis por correo, lo que prefiráis. Espero que os haya convencido, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Próximamente seguiremos con mecánica lagrangiana y nada, seguimos con la física.